Conocer el mercado significa hacer la asignación y ir a ver en los records, en esos documentos de ventas pasadas, qué nos está diciendo el mercado de bienes raíces en cuanto a propiedades que son similares a esta propiedad. Muchos también optan por irse por su cuenta, que fue algo que yo hice. No estoy diciendo que esté completamente incorrecto hacerlo, pero también porque estuve ahí, porque sé, porque lo hice, entiendo y tengo claro y presente cuán cuesta arriba puede ser muchas veces conseguir guía, conseguir quizás respuestas a preguntas que tenemos que surgen en el camino. Bienvenidos nuevamente a Bienes Raíces con Jan. Mi nombre es Jan Morales, corredor de bienes raíces, y como saben, semana tras semana venimos aquí, nos sentamos, hablamos sobre nuestra experiencia, el conocimiento que tengamos, el conocimiento que vamos adquiriendo. Incluso estamos discutiendo noticias que están pasando mes a mes que estén relacionadas a bienes raíces, y también hacemos entrevistas a expertos que traemos para que así tú y yo ambos podamos seguir creciendo, aprendiendo de personas que están haciendo cosas excepcionales y que les están dando resultados para nosotros también poder seguir creciendo. El tema de hoy es un tema que creo que va a ser de beneficio para muchos de estos agentes de bienes raíces que están comenzando. Como sabemos, entrar en un campo de venta desde cero tiende a ser un poco complicado, un poco difícil, especialmente si tiene ahí unos aspectos técnicos que hay que conocer. Incluso sabemos que muchos agentes de bienes raíces comienzan con esta carrera de modelo part-time, en lo que pueden crear su cartera de clientes para moverse a trabajar a tiempo completo, y muchos también optan por irse por su cuenta, que fue algo que yo hice. No estoy diciendo que esté completamente incorrecto hacerlo, pero también porque estuve ahí, porque sé, porque lo hice, entiendo y tengo claro y presente cuán cuesta arriba puede ser muchas veces conseguir guía, conseguir quizás respuestas a preguntas que tenemos que surgen en el camino y hacen que quizás esas primeras transacciones que manejamos nos dejen un poquito de mal sabor, no tanto a nosotros, pero también a nuestros clientes. Así que vamos a hablar de varios detalles que pueden ayudarte a ir cayendo en tiempo un poquito. Obviamente no vamos a poder cubrir todo. Esto es una carrera que todos los días nos sorprende. Todos los días hay problemas nuevos que resolver. Así que vamos a empezar por lo primero. Vamos a dividirlo de dos maneras. Vamos a hablar un poquito de si obtengo un listado, cuáles son algunas cosas principales que debo establecer, y si obtengo, ¿verdad?, la oportunidad de trabajar con un comprador y le estoy ayudando, cómo yo le puedo ser de servicio a ese comprador. Nuevamente, esto no es all inclusive. Esto es un tema gigante, así que vamos a ver dos o tres cositas de cada uno. Si yo estoy trabajando con un vendedor, obviamente ahí es donde muchos de nosotros queremos estar en ese lado de la transacción en la que estamos representando a vendedores, pero requiere que nosotros como agentes de bienes raíces tengamos un conocimiento claro del mercado. Y muchas veces me han preguntado, Jan, ¿qué significa conocer el mercado? Conocer el mercado significa hacer la asignación y ir a ver en los records, en esos documentos de ventas pasadas, qué nos está diciendo el mercado de bienes raíces en cuanto a propiedades que son similares a esta propiedad. ¿Hace cuánto tiempo se vendieron? ¿Cuánto tiempo estuvo esa propiedad en el mercado antes de venderse? ¿Cuál es la diferencia entre el precio de listado de esa propiedad y el precio en el que se terminó vendiendo? Estos son factores importantes. ¿Cuánto es el precio por pies cuadrados en esa urbanización, en esa región en la que tenemos propiedades similares a la que estamos a punto de listar? Ese estudio de mercado es bien importante. Todos sabemos, no todos sabemos, pero muchos ya que consumen este contenido saben que hablamos de la diferencia grande entre mercados anglosajones, Estados Unidos por ejemplo, al mercado en Puerto Rico, que en muchos estados la gran mayoría de las ventas pasan por el sistema del MLS, el Multiple Listing Service, que recoge toda esta data de estas propiedades que entran al mercado y se venden. ¿Por qué esa data está ahí? Porque el MLS va a requerir a ese realtor que entre unos campos específicos que son requeridos y son mucha más información de lo que quizás una persona como consumidor encontraría en plataformas terceras que quizás ni tan siquiera son específicas de bienes raíces, que las consumimos mucho aquí en Puerto Rico. Al tener toda esta data va a estar en el sistema, y cuando se refleja la venta va a tener un historial de qué pasó con esta propiedad. Esto es lo que muchos de ustedes ven típicamente cuando van a realtor.com o al Zillow.com. Hay dos maneras de entrar en esa plataforma. El agente de bienes raíces es realtor, ¿verdad? Está asociado a un board, está asociado en el caso de Puerto Rico a la PRAR, y entonces utiliza
utiliza uno de estos dos MLS que están en Puerto Rico, ponen su propiedad dentro del MLS, nunca se va a poner directamente a Zillow o a Realtor.com cuando somos Realtor. Esos websites van a alar esa información de estos MLS a su website. La otra forma son ventas por dueño y esos dueños pueden poner directamente esas propiedades. Así que teniendo eso en mente, por eso es que vemos que muchas veces en Zillow está bien completo, nos dice el historial, si la propiedad entró en el mercado, cuándo entró, si se bajó de precio, si se subió de precio. Toda esa data proviene del MLS. Ahora, a falta de tener una adopción masiva en Puerto Rico de lo que es el MLS, que yo espero que en algún día todos ustedes me ayuden a llegar ahí, creo que es lo mejor para nosotros, pero digamos que no llegamos ahí, o el momento que lo estamos trabajando ahora, que no estamos en ese punto, entonces tenemos que recurrir a otros recursos. En Puerto Rico, a falta del MLS, se han creado plataformas que se convierten en depositorios de estas tasaciones y récords de estas ventas. También existe, como hemos hablado y muchos de ustedes conocen, Caribe, dentro de lo que son el registro de la propiedad, y ahí sí vas a tener las ventas registradas. El problema con Caribe es que no te va a dar los detalles de la propiedad, solamente vas a encontrar un récord de las escrituras de esa propiedad y de ahí tienes que extraer cierta información y va a ser bien poca la información que vas a obtener. No vas a obtener condiciones, no vas a tener fotos, no vas a tener pies cuadrados de construcción, no vas a tener la distribución de la propiedad. Es bien difícil saber claramente a qué le atribuimos ese valor de esa propiedad cuando se vendió. Entonces ahí entran estas plataformas para comparables como lo son Tasamax, Luis Abreu, Datasador, Puerto Rico, entre otras. Y estas plataformas que son third party providers son, ¿verdad? Son servicios que nosotros como agentes tenemos que pagar para tener acceso. Entonces podemos encontrar muchos de estos récords. Muchas veces quizás una plataforma tenga ciertas tasaciones de ciertas ventas, pero no otras, y la otra quizás tenga alguna y quizás haya un entrelace entre ambas, ¿verdad? Que las dos propiedades estén, y va a requerir que este agente, que tú como agente empieces a tener y a crear esta capacidad de recopilar esta diferente data para poder tener una idea clara de qué está ocurriendo en el mercado y poder atribuir un valor, ¿verdad? O proveerle un valor a ese cliente, o un rango, que es lo que yo hago en mi caso, un rango de valor para que él pueda decir cuál sería el precio de venta indicado. Así que este es un punto que tú como agente de bienes raíces quieres listar una propiedad, necesitas hacer. ¿Por qué? Porque esto es tan importante. Digamos que tengo mi primer cliente, acabo de obtener mi licencia y el cliente me dice, mira, Jan, tengo esta casita aquí en esta urbanización, queremos 280,000. Y tú, emocionado porque estás a punto de obtener tu primer listado, vas y listar la casa en 280,000. Entonces pasa una semana, nadie llama. Pasan 2 semanas, nadie llama. Peor aún, pasan 3 semanas, las pones en las redes sociales y tienes 20 comentarios mofándose de la propiedad y el precio. Porque no te diste la tarea de tener el conocimiento claro de cuál era el valor real de esta propiedad para poder instruir a tus vendedores y quizás llegar a un acuerdo en el que ellos llegaran a la realidad a un precio que sí esa propiedad iba a ser aceptada por el mercado. Y el problema no es el problema viene cuando a tu falta de conocimiento y ahora falta de conocimiento de ese vendedor, obviamente que confió en ti para darte esta propiedad, ese vendedor empieza a preguntarte, Jan, ya van 2 semanas, no ha entrado una oferta, ¿qué está pasando? Jan, ya va un mes, ¿qué pasa? Las fotos son malas, ¿qué estás mercadeando? ¿Qué estás haciendo? Jan, ya va mes y medio, van 2 meses, van 3 meses. Entonces empieza a crear una frustración en este vendedor porque nosotros no hicimos nuestra asignación quizás para darle una expectativa clara. Hubiese sido muy diferente si lo hubiésemos dicho, cliente número 1, entendemos que el rango de valor está aquí basado en la data que tenemos, estamos lejos del número que tú estás buscando, y aunque ese cliente hubiese dicho, no me importa, yo quiero 280, al final del día ellos son los que pactan ese precio, y ustedes pueden llegar a una conclusión de que ok, pues esto se va a mover más lento por X, Y o Z porque hay una discrepancia, pues entonces ahí ya esa relación no se empieza a marchitar. Así que eso es un elemento clave. Segundo, tienes que darte a la tarea a aprender tus productos financieros, entender qué propiedades, si yo estoy en un área, cuál es el préstamo más utilizado en esa área, cuáles son los requisitos de estos préstamos, y poder caminar esa propiedad para entender claramente qué defectos o qué cosas pueden ser resaltadas en una tasación de manera adversa para obtener el financiamiento que el 90-80% de los compradores que comprarían en esa área estarían utilizando. Si es, digamos que es un área FHA, porque rural no aplica, digamos que está un área de San Juan que no aplica
califica el préstamo rural, cuáles son mis requisitos para FHA para que esa propiedad pase esa tasación, ¿verdad? Y entendamos que se puede proveer el financiamiento de esa propiedad, o si sabemos que hay cosas que van a tener que ser corregidas, que la podamos anticipar y poder tenerla inicialmente. De igual manera, debemos conocerlo para instruir a nuestros clientes compradores en cuanto a qué deben esperar del proceso, cuánto deben esperar para tener de depósito, adopción de compra y demás. Así que esto es bien importante, conocer nuestros productos financieros en base al mercado que estamos trabajando, la propiedad que estamos trabajando. Por último, y más importante, ¿cuál va a ser ese sistema de comunicación, ese sistema de follow-up que tú vas a tener funcionando de una manera que sea segunda naturaleza y que tú no estés pensando todos los días, toda la semana, si se me olvidó llamar, si se me olvidó enviar el email, si envié el texto, no envié el texto? Todas estas cosas, ¿cuál es tu sistema? ¿Cómo luce tu día? ¿Verdad? Yo tiendo a decir, si tú quieres saber cuánto un corredor está generando, enséñame su calendario. Y esto no va a aplicar a los outliers. Hay personas, ¿verdad?, que de cierta manera ya tienen su negocio establecido por muchos años y pues pueden hacer las cosas de una manera quizá un poco más ortodoxa y seguir teniendo resultados. Pero los corredores que estamos empezando, que estamos entrando en las ¿verdad?, en este campo de batalla ahora, ¿cuál es tu calendario? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cuáles son tus sistemas? Todo esto te va a dejar saber claramente, si no te puedes contestar estas preguntas, de que tienes trabajo que hacer. Ahora, mucho de esto aplica también a los compradores. Si estamos trabajando con un comprador, tenemos que hacer ese estudio de mercado. Tenemos que tener ese conocimiento básico de lo que es el financiamiento. Y sí, vamos a tener banqueros como nuestros aliados, pero somos la primera línea de defensa. Igual tenemos que tener ese sentido, sistemas, procesos de comunicación. Especialmente en Puerto Rico, representar a un comprador puede ser un poquito cuesta arriba si tú no tienes el inventario. Es una realidad de nuestro mercado. Así que ahí se convierte aún más importante el que tú tengas estos sistemas y estos procesos para poder manejar ese cliente, ¿ok? La propiedad viene siendo esa comodidad que nosotros le estamos proveyendo a ese cliente, pero nuestro trabajo es manejar leads, manejar clientes, manejar relaciones. Ese es nuestro trabajo, que nos lleva a una venta de una casa en la que obtenemos una remuneración. Pero la comodidad es, ¿verdad?, la propiedad. Eso es lo que estamos, lo que se vende, lo que crea la venta al final del día. Lo que tú provees como agente es ese servicio, ese trato con ese cliente. Eso es lo que te va a distinguir a ti. ¿Cuál es tu propuesta única como agente de corredor para poder sobresalir? Esa es una pregunta que te tienes que hacer todos los días. Igual tienes que hacerte esa pregunta cuando estés comenzando. ¿Cuáles son mis sistemas? ¿Cuáles son mis procesos? ¿Cuáles son esas acciones que yo voy a tomar día a día que son segunda naturaleza, que no me tengo que cuestionar, que ya yo sé que van a ocurrir y que me van a dar resultados? Así que si no tienes eso, tienes un poquito de trabajo que hacer y está bien. Todos estuvimos ahí, ¿verdad? Esto es parte del proceso. Yo me estoy dando la tarea, obviamente, de venir aquí semana tras semana y poner mi granito de arena en este campo que es muy complejo, que cambia constantemente y que no tenemos mucha información ahí accesible en redes sociales y demás. Así que nos damos la tarea de hacer eso. Además de que esto es algo que me disfruto porque me obliga a tener que buscar más y más conocimiento semana tras semana. Así que nada, déjame saber en los comentarios qué cosas estás haciendo que te dan resultados, cuáles son estos problemas con los que te has encontrado, cuáles son algunas de esas preguntas que todavía no has podido contestar, porque lo más seguro es una pregunta que muchos otros agentes tienen, que podemos traer aquí, podemos contestar y podemos, ¿verdad?, seguir proveyendo ese valor a todos los otros agentes de bienes raíces. Estamos creando algo súper especial. Hemos creado el Compass Agent Academy. Creo va a ser la primera comunidad de agentes de bienes raíces en las que pueden aprender muchos de estos elementos básicos y avanzados de venta, de generación de leads, de manejos de sistemas, creación de plan de negocio, entre otras cosas, y que vas a tener un apoyo activo semanalmente por medio de llamadas de coaching, llamadas grupales. Vamos a tener grupos privados de Facebook, vamos a tener un evento anual que va a estar espectacular. Así que si eres un agente independiente que quizás has decidido que no quieres irte con una compañía porque ves que quizás el split
split entre las comisiones y demás es mucho para lo que te gustaría y has decidido irte solo, pero todavía quieres seguir teniendo las herramientas, el recurso, el apoyo, Compass Agent Academy puede ser la solución para ti. Y si eres un agente que está con otras compañías, no importa, esto no es un brokerage, no estarías trabajando con Compass, ¿verdad? Es una academia, un grupo de coaching en la que vamos a estar apoyando semana tras semana, dando herramientas, trayendo recursos y proveyéndote recursos para que puedas crear sistemas que te van a llevar a tomar acción consistente para que tengas resultados consistentes. Así que ese enlace va a estar por ahí en la descripción. Sabes que nos consigues aquí semana tras semana en YouTube como Bienes Raíces con Jan. En las redes sociales nos consigues como Jan Rialtor PR. Así que nos vemos la próxima semana. Bienes Raíces con Jan. Hasta la próxima.